Espíritu Santo en nosotros. Entonces hablamos la palabra. ¿Y qué pasa cuando hablamos la palabra? Viene el Padre y hace las obras. Viene el Padre, si nosotros estamos afligidos, decimos el gozo de Jehová mi fuerza. Y viene el Padre y hace las obras. Y empezamos a tener gozo, empezamos a tener alegría de la nada, porque dice que Dios aumenta la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, matemáticamente dice 0 por 0 es 0. Pero en Dios no, el que no tiene nada será multiplicado. De Dios aumenta la fuerza al que no tiene ninguna. Es diferente la matemática de Dios. Entonces tenemos que confiar y decir lo que la palabra dice para nuestro beneficio. La palabra, no estoy hablando de ritos, de religión, no estoy hablando de vestido, de pelo largo, de pelo corto, de corbata, no estoy hablando de cosas, porque nosotros no tenemos una vestimenta que haya venido del cielo, unas túnicas celestiales que no hayan puesto. El día que seamos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria, muertos o vivos, seremos arrebatados y seremos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria, y Él nos va a poner, si ahí nos va a poner un vestido celestial, ahí sí que es diferente. O sea, no todo es del mundo, sea largo, sea corto, todo es del mundo, todo está en el mundo, porque claro, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero lo que tiene que pensar es nuestra manera de pensar, pensar como Dios piensa. Por eso que el Señor no hablaba lo que Él quería hablar, Él no hablaba lo negativo. ¿Te imagináis que cuando lo querían apiedrar y tirarle de un peñasco y el Señor hubiera dicho, yo tengo miedo? No, Él no dijo eso. Él pasó por en medio de ellos y no le hizo nada porque no había tiempo. Incluso lo mataron porque Él se dejó matar, porque venía con un propósito: morir por ti, morir por mí. Esa es la diferencia. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos la palabra, Él viene y hace las obras. Él viene y hace las obras. Ahora vamos a leer Juan 14, 12. Juan 14, 12, ahí mismo. Ahí mismo, era 14, 10, ahora 14, 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, qué importante cuando dice de cierto, o sea, pone atención, cuando te lo dice 2 veces, es porque pongas doble atención. El que cree, el que en mí cree, si tú realmente crees en Dios, porque los demonios también creen, saben que existe Dios, y tiemblan, dice, pero no le obedecen. Entonces, pero creer a Dios es también respetarlo, es creer en Él, en la magnificencia, en un Rey de Reyes. El que cree las obras que yo hago, las mismas obras que hizo Jesús, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, mayores, ¿cuáles son las obras mayores? Las que tú ni siquiera te imaginaste que ibas a hacer. A veces algunos pueden tardar 20 años, pero otros pueden tardar 3 días. Entonces, esas son obras mayores que tú, por ejemplo, esta misma iglesia, este lugar que yo no pensaba que iba a demorar tan poco, son obras mayores porque creemos en Dios. Entonces son obras mayores, ya hay obras mayores, no estemos pensando que van a venir, ya hay obras mayores. El tener la emisora de radio, el tener el internet propio, también nunca lo pensé, pero llegó. Esas ya son obras mayores porque creemos en Él. Ahora dijo, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa que Él va al Padre? Porque cuando Él fue al Papá, fue a Dios, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo, pero cuando Él fue, envió el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso que fue para enviar el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Y todo esto es un preámbulo para lo que queremos llegar. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ahí nomás. Mira, pero una mujer que hacía 12 años, no 2 años, no 2 meses, no 12 meses, 12 años
padecía de flujo de sangre, botaba la sangre. Y esa mujer realmente, por la ley mosaica, estaba maldecida, cualquiera la podría apedrear. En cambio, Jairo, que pidió que él fuera a la casa de él a ungir su hija porque estaba casi muerta, tenía la autoridad para apedrearla. Pero esa mujer dice que hacía 12 años un flujo de sangre. Hay muchos flujos que pueden ser pecado, vicio, droga, tanto flujo que hay, pero que te tienen cautivo, y la tenía empobrecida. Sigamos leyendo el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía. Y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, le hacían una y otra cosa, pero no había sanidad, y gastado todo lo que tenía. O sea que de tantos médicos, significa que era una mujer, había sido una mujer adinerada, pero había gastado todo lo que tenía, y nada le aprovechaba. Antes le iba peor le iba peor. Al 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y cuando oyó hablar de Jesús, primero él oyó, porque la fe viene por oír. Ella seguramente oyó cuando Jesús dijo: venid a mí, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Seguramente ella escuchó, dijo: bueno, hay un Dios que me va a hacer descansar, porque este flujo de sangre me tiene pobre, me tiene enferma, me tiene débil, me tiene con anemia, me tiene mal, sin familia, estoy mal. Pero escuchó, dijo. Pero ¿qué hizo ella? Dijo: cuando yo hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud, se abrió paso entre la multitud, se arriesgó y tocó su manto. Lea el 28. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Ahora ella lo decía. Por eso que dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella lo decía, lo declaraba. Y seré salva, no solo sana, sino salva de la mala economía, salva de todo lo que había gastado, seré salva de las deudas, seré salva. Ella sabía, pero era un riesgo tocar el manto. Pero la fe es un riesgo. Hay que atravesar ese miedo, va a haber miedo, pero tenemos que atravesar ese miedo. Y tocó el borde de su manto, tocó con tanta fe, y ella lo declaró. Por eso es importante, por eso yo siempre digo, hay gente que no todos tienen fe, porque la fe viene por oír la palabra. Y cuando ya tenemos mucha fe, podemos decir ya, a lo mejor no tiene mucha fe y está tomando una pastilla, pero esa pastilla tómesela en el nombre de Jesucristo, porque también dice que todo lo que toca en sus manos será bendecida, y todo don o dádiva de Dios, todo es de Dios, todo don perfecto es de Dios. Entonces también Dios dejó la ciencia. No estoy predicando, no estoy diciendo que los médicos son salvadores, porque a veces con los médicos igual se mueren, porque ella dice que había gastado mucho, con muchos médicos había sufrido, pero mucha gente tiene que hacerlo, empezar por fe, porque dice: voy a ir al médico, deja a Jesús, voy a tomar el remedio, deja a Jesús. No, tiene que siempre estar el Señor. Pero ahora, cuando ya tiene más fe, ella ya había gastado todo, todas las medicinas no le hacían bien, todos los montones de pastillas que tenía que tomar a las 8, que tomar a las 9, que tomar a las 10, a las 12, que tomaba cada hora pastillas. Y así hay gente tomando pastillas a cada momento y no le hace nada. Entonces está sufriendo igual. Entonces ella tomó una decisión y ella dijo: voy a tocar el manto de Jesús, no importa, a lo mejor me van a apedrear, porque a lo mejor estoy según la ley mosaica, estoy en maldición, pero voy a tocar el borde de Jesús y voy a ser salva de la discriminación, salva de todo esto malo. ¿Y qué pasó? Y se le sanó y tocó el borde. Marcos 5:23, digan, lea Marcos 5:23. Ella lo dijo. Pero una mujer que desde hacía 12 sí, ya lo leyó.
Ahora en Marcos 5, 23. Ahí retroceda. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya, ese era Jairo, ¿cierto? Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, está muriendo. Ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. También confesó porque Jairo dijo, pone las manos sobre ella y va a vivir mi hija. No dijo, a lo mejor vive, a lo mejor ponerle una pastillita. No, aquí él declaró y él dijo, será salva y será salvo. Fíjate que todavía no se había cumplido eso que dice que por las heridas de Cristo fuimos sanos. Él todavía no había muerto en la cruz del Calvario, todavía no había sucedido esa profecía. Pero mucho mejor es ahora que creemos en el Señor, pero Él lo declaró, porque dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida, de tu espíritu, alma, el cuerpo, y que todo tu cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida, o sea, tu cuerpo sea sano, porque el Señor, después que hubo el diluvio, dice que le dijo, ahora el hombre vivirá 120 años. No le dijo con Alzheimer, no le dijo que con pañales, dijo que vivirá 120 años, y esa es la bendición de Dios. O sea, un hombre que tiene 60 o 70 debe ser joven, debería ser lleno de vida, porque el Señor nos da vida y vida abundante te da el Señor. Entonces no debería de morir joven, no debería de morir con diabetes, no debería de morir con Alzheimer ni con pañales, porque el Señor dijo que el enemigo viene a hurtar, matar, destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces el hombre y la mujer, si está en Cristo, debería de vivir 120 años, de verdad, porque la Biblia lo dice. Pero a veces, porque el hombre le da lugar al enemigo, el enemigo viene a hurtar, primero le mata, le quita la palabra que ya ha sido escrita, le quita la palabra. Entonces la palabra es todo, es vida para nosotros. Entonces tenemos que creer y declarar. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que Jairo confesó, declaró la fe de Jairo. Por eso dice, tu fe mueve a Jesús, tu fe la mueve a Jesús. Jairo declaró, dijo, ven a mi casa, Jesús, ven a mi casa y pon las manos sobre mi hija y vivirá. Él lo declaró. Cuando tú declaras la palabra de Dios, el Señor viene y hace las obras. Por eso que Jesús dijo al principio, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre habla. Y si nosotros empezamos a hablar la palabra, viene el Padre y va a hacer la obra. No importa lo que está pasando en el mundo, no importa lo que está pasando alrededor, a nosotros no nos tocará el enemigo, porque dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Esa es promesa de Dios. Dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Dios no miente, por eso que tenemos que estar en el Señor. Dios no miente. Él dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende, y esa es la verdad. La sangre de Jesucristo está en los dinteles de toda la área de nuestra vida. Y si nosotros empezamos a declarar su palabra, nosotros vamos a vivir una vida abundante, una vida de victoria, la herencia que nos corresponde de Abraham, Isaac y Jacob, que pasó a Jesucristo. Y por eso que en él, en Jesucristo, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y la mujer también declaró, la mujer detuvo al Señor, tocó el borde del manto y dijo, si yo le toco, yo voy a ser sanada, voy a ser salva de esta pobreza, también de la pobreza, porque dice que había gastado todo lo que tenía, había sufrido de muchos médicos y le iba peor. O sea que la enfermera estaba enferma y estaba pobre, pero cuando Jesús le dijo, se salva, hija, la salvó, la sanó para siempre y por siempre. Por eso que la palabra de Dios es todo, y por eso que el enemigo prohíbe la palabra. Por eso que en Afganistán, en Siria, en Corea del Norte matan a las personas porque tienen la palabra, porque la palabra es vida. Siempre el diablo ha ido en contra de la palabra, porque dice la Biblia que el ladrón viene a hurtar,
hurtar, matar y destruir. ¿Y qué viene a hurtar? Viene a hurtar la palabra, porque sabe que en la palabra hay victoria. Por eso dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra, caminamos en victoria. Esto no es una religión, una legión de demonios, no es una religión que tenemos que andar con una sotana, que tenemos, no, Dios no es religión, Dios no es pentecostal, no es bautista, no es asambleísta, no es católico, no es nada, es mucho más. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano, y que nos ama de verdad. Él nos ama, Él nos perdona. Incluso dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, le pedimos perdón y ya Él nos limpió y no nos guarda rencor. Incluso dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él no te va a reprochar, no te va a decir: mira, hiciste esto. No, porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vamos y le pedimos perdón por los errores, por palabras maldichas, porque si empezamos a confesar lo contrario de la palabra, entonces ¿quién hace la obra? El enemigo. Pero si confesamos la palabra de Dios, viene el Padre y hace las obras. Por eso que hizo la obra en aquella mujer, porque dijo: si yo voy a tocar el manto, voy a ser salva. Por eso hizo la obra en Jairo, en la hija que había muerto. Le dijo: ve, Señor, a mi casa, pone las manos sobre ella y vivirá. Y eso sucedió. La niña resucitó, la mujer quedó sana del flujo de sangre, la mujer quedó bendecida. Y yo te digo una cosa, que todos los que vienen aquí, todos los que reciben la palabra de Dios, van a ser grandemente bendecidos. Bendito sea el Señor. Póngase de pie que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Tu palabra es todo para nosotros, Señor. Todo para nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro que vendrán muchas personas, mucha gente, Señor, que no sabe que puede vivir en victoria, pero vendrán, Señor, y recibirán victoria, recibirán gozo, recibirán sanidad, Padre mío. Ahora yo desato milagros, yo desato sanidades, yo desato, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que es vida, Señor, y es sanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra maravillosa. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos perdón por cualquier palabra maldicha, cualquier palabra ociosa. Bórrala del mundo espiritual, y gracias porque tu perdón es inmediato. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor.